¿Qué tal, catedrática Rosa? Buenos días. Estamos realizando la actividad número 2, que se titula La carga y su equipo para manipular, en el cual nos pide que demos sugerencias de manipulación de la carga seleccionada, que a continuación se realiza. Bien, nos piden selecciona un producto o mercancía e identifica la clasificación de la carga a la que pertenece. Determina para este el envase, empaque y embalaje que debe utilizarse para su manipulación. Para la realización de esta actividad escojo lo que son tableros de melamina, que son utilizados para la fabricación de muebles y decoración de interiores. Esos cuentan con un formato de 1.22 metros por 2.44. La clasificación de esta carga es en estado sólido y unitarizada, puesto que se tiene que reflejar una sobre otra para poder ser transportadas. Todo esto se supone todavía se encuentra de la fábrica a los distribuidores y después se puede llegar de los distribuidores a minoristas, ya que cuando se transforma, se corta este producto, se tiene que tener otro tipo de cuidados, como puede ser el empleado para el transporte. Como siguiente punto nos piden explicar qué método de manipulación de carga utilizaría yo para el producto, la mercancía o el bien que seleccione. Bien, las recomendaciones para este tipo de tableros de melamina son: al transportar los tableros se debe hacer en paquetes flejados para evitar el roce de los mismos y el subsecuente rayado y deterioro de los tableros. Se debe mantener los tableros alineados durante su almacenamiento para evitar el deslizamiento, esto sobre las plataformas y sobre los racks. Es necesario mover el material evitando el roce entre ellos, pues esto podría causar rayaduras sobre la superficie, que es el lujo del material o la utilidad para los muebles. Y para el traslado de los tableros de manera individual debe ser realizado por al menos dos personas llevando un tablero de forma vertical. El apilado para el cuidado de este material debe ser de la siguiente manera: si el espacio de almacenamiento es reducido, el tablero debe tener un apilamiento inclinado, con un ángulo que no supere los 20 grados con respecto a la vertical. Los distribuidores nos piden que sea el material de 9 milímetros de grosor en adelante. Otra recomendación importante que nos dan los productores de ese tipo de materiales es que se coloquen sobre polines. Dan una recomendación de una especificación, más que nada, es tener polines de 10 centímetros de base por 10 de altura por 90 de fondo para que estos tableros no sufran deformaciones. Se pide que estén colocados a sombra, que no esté en contacto directo con las inclemencias del medio ambiente, que esté en un ambiente controlado, más que controlado es seco, para que la humedad no pueda torcer este tipo de material, pues como son fabricados con trozos de madera reciclada, tienden a deformarse con la humedad. Ahora bien, las recomendaciones que nos da el productor de estos tableros es que cuando se vayan a estivar se cuide que los cantos, las partes finales de los tableros no sean golpeados, no sean para que no se maltrate el material, así como las esquinas, pues estos materiales tienen ángulos de 90 grados que se pueden dañar, puede dañar el tablero y el valor de este por solo un golpe, una torcedura o una rayadura. Siguiendo con el orden de ideas de cómo estivarlos, nos pide también que sean colocados solamente, se armen paquetes del mismo espesor o grosor de este material para facilitar el movimiento y traslado de este. También se pide que no se coloque material de menos grosor por debajo de materiales más pesados, pues a menor grosor, menor peso y es la mayor la deformación que se puede lograr o las rayaduras. Como maquinaria indicada para el manejo de este tipo de material, se recomienda que sea un montacargas contrabalanceado, o bien en los centros minoristas se recomienda que sea con un apilador eléctrico.
Pues el apiadero eléctrico requiere menos espacio de operación, carga, dependiendo de sus características, puede cargar hasta una tonelada 350 kilogramos. Y el espacio en pasillos es de fácil maniobra, en espacios reducidos. Al operar este tipo de maquinaria se recomienda que se emita una alerta acústica y óptica para que no se pueda presentar ningún incidente o accidente durante la maniobra y operación de este tipo de maquinarias. Bien, como ya hemos platicado que también se puede manipular manualmente y que se requiere de 2 personas al menos para manipular un tablero, para esto se recomienda que se ocupe calzado industrial con punta de acero, el casquillo, y guantes antideslizantes, uniformes de algodón grueso, las camisolas y pantalón. Pues este tipo de materiales, al tener las esquinas con ángulos a 90 grados, puede causar cortaduras o amputaciones en el peor de los casos. Otro instrumento de seguridad personal importante para la manipulación de este tipo de materiales es el uso de las fajas lumbares, pues esta evita que se lleguen a presentar lesiones o pérdida de movimiento en las extremidades. A manera de conclusión, teniendo todas estas recomendaciones en cuenta y operándolas de acuerdo a los lineamientos internos de cada empresa, se debe evitar lesiones, decesos o amputaciones en los trabajadores. Por eso es importante el uso adecuado del manejo de materiales. Con eso damos por concluida nuestra actividad número 2, deseándole un buen día. Se despide Jorge Arturo Galindo.